Muy buenas a todos y bienvenidos a ML Freaks Talks. Hoy nos estrenamos con un nuevo espacio para conocer a profesionales y apasionados del mundo de la PVC y poder revisar junto a ellos casos prácticos que seguro que nos dejan algunos aprendizajes. Y bueno, tenemos la suerte de estrenarlo con una invitada muy especial. Ella es AML Compliance Manager en Easy Payments and Finance. La tenemos al otro lado, así que nada, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy bien. Estoy muy contenta de poder participar en la primera edición de AML Freaks Talks y nada, me hace mucha ilusión participar en el proyecto. Muy bien, vamos a empezar. Nada, porque estábamos viendo tu experiencia hace unos minutos, estábamos hablando de ella. ¿Tú cómo llegaste a entrar a este mundo tan particular, ¿no? Tan peculiar? ¿Cómo entraste en él? Sí, pues te cuento, la verdad que es algo bastante curioso porque, bueno, yo estudié el grado en Derecho y, bueno, luego hice el máster de acceso a la abogacía y descubrí que me gustaba mucho el derecho penal, ¿no? Entonces, pues empecé a opositar a la escala ejecutiva para el Cuerpo Nacional de Policía, para inspector, porque pues eso, el derecho penal me gustaba mucho y demás. Estuve 3 años estudiando la oposición y nada, finalmente, pues pues me surgió una gran oportunidad, ¿no?, laboral en una entidad de dinero electrónico, ¿no?, en Madrid, justo para trabajar en el departamento de compliance. Y yo ya me había estado informando un poco sobre el tema del compliance, sobre todo el compliance económico, ¿no? Que tiene que ver, pues eso, con la prevención del blanqueo de capitales, el fraude y demás. Y entonces me llamaba mucho la atención. Entonces, pues justo me surgió esta oportunidad y nada, pues decidí aceptarla y fue ahí cuando descubrí este mundo, ¿no? Del fraude, pues el AML y demás. Luego también en este primer empleo, ¿no? Tuve mucho contacto con fuerzas y cuerpos de seguridad, que también fue por una de las cosas que me cogieron, porque claro, como estaba opositando para ser pues inspectora de policía, ¿no? Estaba un poco conectado, ¿no? Para colaborar con ellos, sus investigaciones y demás. Entonces, pues nada, pues ahí es donde descubrí este mundo tan particular, me gustó mucho y nada, y luego pues he seguido en este mundo, ¿no? Después ya en entidades de pago, Ujú. pero bueno, al final es muy similar, ¿no? La entidad de dinero electrónico a una entidad de pago. Sí. Y así es como, pues nada, ahora me he quedado en este mundo, estoy especializándome en el sector financiero y muy contenta. Y actualmente, ¿de qué te encargas, ¿no? En Easy Payment and Finance. Sí, pues en Easy Payment and Finance llevamos, trabajo en el departamento de compliance, entonces aquí pues llevamos de todo, ¿no? Sobre todo pues la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, ya que el sector financiero es un sector muy regulado, ¿no?, en esta materia, pero luego también vemos pues todo compliance en general, ¿no? Pues elaboración de políticas, manuales, luego también pues todo lo que tiene que ver con eh, transac- transaction monitoring, reporting, fraude también vemos, porque al final el fraude, eh, bueno, yo trabajo en una entidad pequeña, ¿no? Entonces, pues al final tengo esa suerte de ver un poco todo, ¿no? Entonces, fraude también está bastante conectado, ¿no? Ujú. Al blanqueo. Entonces, pues tengo esa suerte de poder ver un poco de todo. Eso es una ventaja, porque igual en entidades más grandes sí que es verdad que ves solo una pequeña parte. Claro, se tiende un poco a la especialización, ¿no? Y a Sí. tener equipos largos, por así decir. Justo. Y de todas estas ramas dentro del compliance de AML, dinos dos o tres que digamos que son tu especialidad y que podrías ayudar a alguien, ¿no? Si digamos que otro ML Freak quiere contactar contigo, Sí. ¿en qué le podrías orientar? Pues mira, a mí me gusta mucho la elaboración de políticas y manuales, ¿no? La mejora de estas políticas, luego temas regulatorios que tengan que ver, pues eso, con la prevención del blanqueo. También me estoy bastante especializada en ello. Y luego también el tema de las auditorías, ¿no?
cada año tenemos que hacer pues el informe de experto externo anual, es una obligación que tenemos como sujetos obligados y pues nada, también tengo bastante experiencia en estas auditorías, ¿no? Y me gusta mucho. Así que yo creo que me quedaría con, bueno, podría ayudar con más cosas, ¿no? Pero estos temas me parecen muy interesantes, al igual que, por ejemplo, reportar operativa sospechosa al regulador si fuese necesario. Súper, súper. Vale, pues vamos a compartir pantalla ahora. Vamos a ver algunas preguntas relacionadas con diferentes temas, quizá más prácticos. Bueno, esto es una captura de una parte del estudio que lanzó Parallel este mismo año, ¿vale? Sobre el estado en materia de prevención y blanqueo de capitales en las empresas de diferentes sectores. La verdad es que, uno de los aprendizajes es que participaron muchos sectores y ya el año que viene, pues sí que nos gustaría hacer esa diferenciación, ¿no? Entre lo que pasa en un sector y lo que pasa en otro, ¿no? Y bueno, esta cuestión nos pareció bastante interesante también para traer aquí y comentar sobre los principales desafíos en los equipos de PwC, ¿vale? Como puedes ver, el principal es el tema de la recopilación de datos del cliente, ¿no? Pero hay más y de hecho, al ser un voto múltiple, pues la gente, la verdad es que votó a más de 2 o 3, ¿no? Por persona. Entonces, nada, con esto en pantalla, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Estás de acuerdo? ¿Lo ves de otro modo en tu día a día? ¿Cómo lo ves? Pues estoy de acuerdo en la mayoría de los puntos, pero por ejemplo, por mi experiencia, el punto de la dificultad de la recopilación de datos del cliente, considero que realmente si tú tienes al final una relación estrecha con el cliente, en la entidad, cuentas con un responsable de negocio que al final pues esté en contacto con este cliente, con compliance y le haga pressing, en mi experiencia no he tenido tanta dificultad, ¿no? En esta recopilación. Siempre es verdad que pues hay algunos clientes que sí que es cierto que pues igual tardan en responder o bueno, a veces no responden, ¿no? Pero mi experiencia es esa, ¿no? Que normalmente tenemos un trato bastante cercano con el cliente y si tienes este trato, pues no, al final nosotros siempre, casi siempre logramos pues recopilar estos datos, ¿no? Del cliente. Entonces, pues en eso es lo único que no estoy tan de acuerdo, ¿no? Con aquí en la encuesta, por mi experiencia, pero sí que es cierto que es algo difícil. A veces puede ser muy difícil, sobre todo porque hay que insistir a veces al cliente, porque claro, los clientes tienen mil cosas que hacer y demás, y a veces no entienden muy bien lo que se les pide, por eso es importante explicarles bien lo que tienen que aportar. Ujú. Y vosotros lo que hacéis principalmente, me imagino que son identificación de personas jurídicas Sí, y toda la estructura, ¿no? justo, nosotros hacemos B2B, sí, B2B, B2C, pero nuestros clientes son personas jurídicas, sí. Ujú. Vale. Vamos a pasar a la siguiente, ¿vale? Aquí nos vamos a parar porque lo que vamos a pretender en estas entrevistas ya no es solo conocer al profesional que hay detrás, sino revisar algunos casos prácticos que pueden ser de utilidad para cualquier AML freak, cualquier profesional, ¿no? Em, entonces, nada, hoy hemos preparado un KIB, ¿vale? Una situación en la que, trabajamos en una fintech de pagos con sede en España y gestionamos procesos de KIB, ¿no? Un nuevo cliente potencial, todavía no es cliente, nos ha aportado cierta documentación para que la validemos y veamos si es apto para trabajar con él o no. El nombre de la empresa es TechBank, entonces podemos ver que es un banco. Quizá el dato más interesante o relevante es que el país de registro es Panamá, que a priori es un paraíso fiscal y se considera de alto riesgo. Y la titularidad real pues se la reparten entre dos personas, John y Jane. Fácil.
Y luego además vemos que ni tienen relación con la política ni han sido sancionados previamente. Y bueno, ya nos han aportado cierta documentación y bueno, ante este caso, ¿no? Yo la pregunta que te hago es, qué decisiones tomarías, ¿no? Con esto con este briefing. Bueno, pues te cuento. Em, este caso me gusta porque es bastante, el tema de Panamá es bastante novedoso. Panamá, sí es cierto que era considerado por el GAFI como un paraíso fiscal, estaba incluido en la lista gris desde el 2019, pero recientemente, en octubre del 23, fue sacado de la lista gris, ¿no? Como paraíso fiscal, ya que, pues eso, experimentó significativas mejoras, ¿no? En su marco de prevención de lavado de dinero, ¿no? Pero sí que le pondría en riesgo alto a este riesgo geográfico, porque sí que es cierto que ya no está en la lista gris del GAFI, pero como esto ha sido reciente, ¿no? Le han sacado en octubre del 23, pues aún necesitan pues consolidar estas mejoras, ¿no? Luego, como bien has dicho, ¿no? TechBank parece un banco, ¿no? Entonces, bueno, por esta parte bien, porque es pues una entidad, es una entidad de pago financiera, es un sujeto obligado, entonces está altamente regulado pues este sector, con lo cual entendemos que al final pues cumple con todas sus medidas, ¿no? De prevención de blanqueo, ya que pues tiene que rendir cuentas frente a un regulador. Entonces, luego podemos ver también que bueno, la fecha de registro es 2018, entonces esto es algo bueno, bueno en el sentido de que como no es de reciente creación, ¿no? Pues tendrá un sistema de compliance maduro, que llamamos, ¿no? Un sistema de compliance maduro empieza a darse a partir de como los 5 años, más o menos. No es una regla escrita, ¿no? Pero bueno, como estamos en 2024, han pasado más de 5 años, así que bien, tendría como un riesgo bajo por esta parte. Y luego los directores, por estos apellidos probablemente sean de algún país de habla inglesa, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda. Estos países son considerados como de riesgo bajo, ¿no? En términos de AML. Y bueno, hay 2 titulares reales. Esto es bueno en cierta medida, ya que si solo hubiese uno que ostentase el 100% de la entidad, ya el riesgo subiría, porque eso significa que pues esta persona podría hacer y deshacer a su antojo, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, como al final las decisiones pues no las toma solo una persona, pues bien. Y luego, como tú has dicho, Carlos, pues no aparecen ninguno de estos directores en listas, no han sido sancionados ni están relacionados con política, ¿no? Y la entidad tampoco. Así que, bueno, habiendo tenido todo esto en cuenta, ¿no? Yo le daría un riesgo bajo, finalmente, que no quiere decir que sea un riesgo estático, porque luego, pues, si al final, si de repente, cuando le admitimos como cliente, vemos, pues, indicios o cosas sospechosas, ¿no? Siempre, pues, habrá que tomar medidas adicionales y el riesgo se podrá cambiar. Ujú. De acuerdo, vale. Entonces es riesgo bajo a priori y Sí. luz verde para trabajar con ellos, ¿no? Sí, exacto. Y en este caso, pues al no ser un riesgo alto, no, pues no es recomendable, o sea, no haría falta, por así decirlo, hacer una diligence reforzada, ¿no? Ujú. Vale, y si cambiamos un poco la hipótesis, Sí. si John Brown fuera un PEP, Sí. en este caso, ¿cambiaría el riesgo general o...? Claro, si fuese un PEP, eso sería un indicador de riesgo alto, ¿vale? Entonces, aquí es cierto que esto no es algo automático. Es verdad que si tienes una matriz de riesgos, que suele ser lo más habitual, pues esta matriz tiene en cuenta, como estamos viendo nosotros ahora manualmente, varios indicadores de riesgo y luego al final te da un riesgo total, ¿no? Entonces, aquí yo le asignaría igual un riesgo alto a estos PEPs. Habría que pedirles medidas reforzadas, ¿no? Habría que pedirles igual, pues, documentación extra, ¿no? Ujú. Esto ya te digo que no es algo al final hay que usar un poco
pues el sentido común, un poco sopesar, ¿no? Los riesgos y sobre todo lo importante es siempre eh, intentar mitigar, ¿no? Los riesgos. Y luego lo que te digo, ¿no? Que no, al final tú si le puedes asignar un riesgo hoy, pero esto no quiere decir que se quede así. Tú luego No. pues puedes cambiarlo, subirlo, bajarlo, siempre justificándolo Sí. y demás. Claro, porque mira, esa es otra pregunta. Si, si nosotros, nuestro sistema de scoring o nuestra matriz de riesgo nos dice que es riesgo medio, ¿no? Sí. Cuando entramos a revisar, o sea, Ujú. le darías mucho peso a lo que automáticamente está diciendo, oye, es medio, no hay red flags, ¿no? Em, o apelas más al sentido común de decir, bueno, voy a Sí. reformular la pregunta. No, ya te he entendido, sí. Esta pregunta es muy buena además porque nosotros siempre decimos que una matriz de riesgos ayuda mucho porque es verdad que automatiza un poco la tarea y te ayuda bastante según los parámetros que tú le has dado, ¿no? A esa herramienta. Pero es cierto que luego hay que revisarlo porque igual la matriz, lo que tú has dicho, te dice, vale, riesgo medio, pero luego tú, un ser humano, ¿no? Entra a revisarlo y dice, pues no estoy de todo de acuerdo porque la herramienta igual no ha tenido en cuenta este factor. Entonces tú, siempre que yo pienso que siempre va a ser mejor al final, que sí que una matriz de riesgos es fundamental para apoyarse en ella, ¿no? Pero luego la revisión de un ser humano, por así decirlo, es muy importante. Sí, no, yo opino igual. De hecho, tú puedes tener una matriz de riesgo, pero lo que no puedes es tenerla estática y Exacto. no revisarla en el tiempo, ¿no? Pues lo que decíamos de Panamá, si desde octubre de 2023 el Gafi lo ha quitado de su lista gris, esto lo Justo. tenemos que meter en nuestro sistema, ¿no? Exacto, ¿ves? Justo hemos tenido el ejemplo perfecto, que aquí luego una persona viene y dice, bueno, sí, esto es verdad, pero en octubre del 23 ya salió Panamá de la lista gris. Entonces, pues sí, esas cositas. Vale, vale, perfecto. Vale, vamos a pasar a la siguiente cuestión, ¿vale? Está relacionada con el último documento que expidió el Tesoro Público acerca de las sanciones y requerimientos a sujetos obligados en el año 23. Bueno, y lo que más nos chocó es ver cómo se han multiplicado casi por 3 las sanciones entre graves y muy graves respecto al año 2022, que pasó, bueno, de 6 millones a 18 millones y pico. Em, ¿Cómo ves esto de preocupante? O sea, ¿cómo ves el panorama respecto a este cambio? Pues la verdad que este dato es preocupante, pero bueno, sí es cierto que, por un lado, puede indicar una mayor detección y acción contra el incumplimiento, ¿no? Lo cual sería positivo. O, por otro lado, esto podría significar un aumento real en los casos de incumplimiento y eso es lo que sería preocupante. Em, entonces, aquí en cualquier caso, creo que es muy importante fortalecer los controles, ¿no? De las entidades para, pues, prevenir el blanqueo de capitales en este caso y proteger, pues, la integridad del sistema de cumplimiento normativo, ¿no? Hay que intentar, por todos los medios, pues, identificar esos riesgos que tienes y pues implantar medidas para mitigarlos y así pues evitarás, bueno, en la medida de lo posible, ¿no? Que te sancionen por incumplimientos. Sí, este año además han justificado un poco las cuantías respecto a por qué han multado al sujeto obligado, y la mayor parte se la llevaba pues errores o problemas en los procedimientos internos y de política interna. ¿Cuál crees que... Pero claro, no hay un desglose después de esto. Entonces, ¿cuál crees que son los errores típicos que te pueden llevar a las sanciones? Pues mira, aquí puede haber varios, pero por ejemplo, pues políticas y procedimientos débiles, ¿no? Em, Esto por un lado, que pues eso, que estas políticas no sean claras ni efectivas. Luego, otra cosa también es
pues hay entidades, ¿no?, que igual tienen estas políticas y demás, pero luego no las aplican realmente. O sea, que tienen unas políticas divinas, pero luego a la hora de comprobar si se están aplicando, la realidad es que están ahí, que están muy bien, pero las políticas hay que aplicarlas. Luego también, pues falta de diligencia debida. Al final, yo creo que esto es bastante común, el no verificar adecuadamente la identidad de los clientes, que es algo muy importante. Em, Luego, también a veces, por ejemplo, la falta de capacitación, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues no formar adecuadamente al personal que se dedica a la prevención del blanqueo, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que yo creo que los más típicos en relación con lo que has dicho tú son, pues eso, falta de diligencia debida, no identificar adecuadamente a los clientes. Luego también la falta de actualización, no mantenerse al día con los cambios regulatorios, ¿no? Ujú. Que claro, lo que hablábamos antes con el tema del GAFI, esto es muy importante, estar, pues eso, al día, ¿no?, con estos cambios, porque si te quedas obsoleto al final, pues sí que puedes estar incumpliendo en un requisito, ¿no? Y yo creo que también es muy importante la falta de independencia, que, la, que el departamento de compliance no cuente con esa independencia en algunas entidades, también es bastante problemático. Y aquí es muy importante y quería hablar de la importancia del tone from the top, ¿no? Que Sí. significa pues el tono desde la cúpula directiva, ¿no? ¿Y qué significa esto? Pues que al final, si la cúpula directiva no apoya al departamento de compliance, no le da recursos, entonces todo va a ir en cascada para abajo. Es decir, si no apoya pues la cúpula directiva, al final, por mucho que el departamento de compliance quiera trabajar bien, si no cuenta con ese apoyo, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces es muy importante al final que tener ese apoyo de la cúpula directiva en ese Mm. sentido, para que al final tengamos un buen programa de compliance y que no nos sancionen y hacer el trabajo bien, ¿no? Sí, sí, además, yo creo que esto que dices del apoyo por parte de la directiva es un problema que solo crea problemas, porque yo veo que puede impactar mucho en la rotación del propio equipo de compliance. Si Sí, no estás cuidándoles, si no estás priorizando en las decisiones, al final se te van a ir, van a estar continuamente con nuevos onboarding, nuevas contrataciones y nunca vas a tener un sistema de defensa realmente sólido para cumplir. sí, totalmente de acuerdo. O sea, es así. Si al final, si un compliance officer al final tiene que ser independiente y tiene que contar con el apoyo de la alta dirección, porque si no es muy difícil que realice bien su trabajo. Te voy a preguntar una cosa improvisada. Edo Vale. Becker el otro día lanzaba una encuesta con 4 opciones y decía, como responsable de AML, ¿cuál es tu mayor preocupación? ¿Incumplimiento de políticas, insuficiente apoyo desde arriba, falta de recursos o no conocer nuevas normativas? Pues la segunda, totalmente, la de que no te apoye la alta dirección. Es que al final, si es lo que hablábamos, ¿no? Si la alta dirección no te apoya, no te va a dar recursos, que es algo que necesitas para que salga adelante el equipo. No te va a dar recursos, no te va a dar credibilidad, no te va a escuchar, entonces todo lo que tú quieras implantar, no vas a poder hacerlo, porque al final, por ejemplo, para invertir en nuevas tecnologías y que te ayude, ¿no?, con tus procesos, necesitas recursos, o sea, económicos en este caso, pero luego también necesitas recursos humanos. Y si al final la alta dirección está comprometida, no ve la importancia del compliance, pues no va a poder. O sea, te da igual tener una buena política si al final todo lo demás no lo vas a poder cumplir. Así que totalmente, 100% te diría la segunda. Sí, de hecho creo que fue la más votada. Sí, Pondremos la captura también aquí delante para que la gente lo vea. genial. Y nada, volviendo al tema de las sanciones, quería preguntarte si en tu experiencia, bueno, en alguna de tus experiencias, habéis recibido algún requerimiento o alguna amonestación por parte del regulador y cómo se Pues resolvió. Pues en mi experiencia no, la verdad que no, afortunadamente,
pero sí que es cierto que hablando con otros profesionales que sí que la han tenido, pues bueno, al final esto es, pues tienes que actuar con toda la transparencia del mundo, no con calma, al final es pues como una auditoría, pero mucho más exigente, ¿no? Entonces simplemente pues proporcionar toda la información que te están pidiendo el regulador y nada, pues como si fuese una auditoría. Luego también te puedes apoyar en profesionales que tienen experiencia en estas materias, ¿no? Hay profesionales que te ayudan, que están al final, eh, pues trabajan con estos requerimientos en particular, ¿no? Que son pues, muy concretos al final. Muy especialistas, ¿no? Sí, es algo que no, vamos, yo creo que no suele ocurrir, no debería o no suele ocurrir a menudo, pero si ocurre, pues también está bien que, pues, que te puedas apoyar en profesionales con experiencia en estos requerimientos. Ujú. Ok, vale, pues para terminar, hemos preparado también como una sección de preguntas rápidas, pues para abrirnos un poco a la comunidad y ver dónde podemos acudir para estar informados, consejos incluso para los más nuevos. Te voy a preguntar, un profesional a quién seguir en LinkedIn o Twitter primero. Pues mira, aquí te diría Edo Baker, a mí me gusta mucho porque, bueno, ya te digo que, o sea, me ayuda mucho seguirle porque, pues, al final publica bastantes novedades regulatorias que decíamos y al final, pues, estás al día, ¿no? Leyendo sus posts, ¿no? Y me parecen muy interesantes. Sí, no, la verdad que el trabajo que hace Edo es espectacular de Sí. difusión. Vale, un consejo para lo que decíamos, un consejo para alguien que esté empezando a trabajar en este mundo. Pues para aquellos que se adentran en este mundo, yo lo que les aconsejo es primero investigar en profundidad, ¿no? Las áreas del compliance, porque el compliance al final es muy amplio, ¿no? Está pues eso, la rama de la prevención del blanqueo de capitales, ¿no? Que es muy específica. Luego también tienes fraude. Luego también está el compliance más puro y duro, ¿no? Más pues redacción de políticas, manuales, etcétera, ¿no? Entonces, primero, esto sobre todo se puede hacer en entidades pequeñas, eso es cierto. Como te decía antes, Carlos, en una entidad pequeña es lo mejor yo creo que es lo mejor para esto, ¿no? Para investigar Aprender. qué área te gusta, porque es verdad que si entras en una entidad grande, seguramente pues si trabajas en AML vas a trabajar ahí igual no vas a tocar tanto las otras patas. Pero bueno, investigar un poco qué área específica te gusta. Y cuando ya hayan identificado qué área les gusta, yo recomendaría ya formarte, buscarte una buena formación en ese ámbito, ¿no? Es lo que hice yo, esto es lo que hice yo personalmente. Porque sí que es cierto que lo que no recomiendo es lo contrario, que hay mucha gente que entra en este mundo y antes de haber investigado un poquito ya empieza a formarse, ¿no? Cuando realmente no sabe muy bien lo que le interesa, ¿no? Entonces al final, pues yo recomiendo que sea al revés. Primero, investigar un poquito, llevar un poco trabajando, no sé, igual un año. Y luego ya, cuando lo tengas ya más claro, pues ya formarte, porque creo que la formación te ayuda mucho, sobre todo si es práctica, aplicarlo en tu día a día, en el trabajo. A mí me pasó así y me ayudó bastante al final. Un deseo para el futuro del sector. Pues aquí mi deseo sería que el compliance pues que continúe evolucionando hacia una mayor integración y colaboración entre empresas, autoridades y otras partes interesadas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que fluya un poco la información, ¿no? Que haya mayor intercambio de información, eh, pues entre empresas, autoridades reguladoras, ¿no? Pues para poder prevenir un poco más pues al final estos delitos, ¿no? De pues eso, el laqueo, el fraude. Sí que es cierto que cada vez estamos yendo un poquito más allá en esta colaboración, pero creo que todavía queda mucho, pues eso, eh, para intentar prevenir más que actuar cuando el delito ya está ahí, ¿no? Pues Claro. para prevenir.
Entonces creo que el intercambio de información sería muy bueno para intentar prevenir el delito. Y luego también, pues, la adopción de tecnologías innovadoras, ¿no? Que ya la verdad que estamos mejorando muchísimo en ese aspecto, pero pues mi deseo para el futuro sería eso, que sigamos mejorando en las tecnologías, ¿no? Para automatizar procesos y que pues, pues, al final el trabajo de compliance sea cada vez menos manual em, y más automático. Ujú. Vale, y la última pregunta es, básicamente, ¿qué le preguntarías al siguiente invitado que pase por aquí? Pues es una pregunta difícil, pero bueno, yo creo que le preguntaría que cuáles considera que son los mayores desafíos diarios que enfrentan los profesionales del compliance en la actualidad y cómo pueden abordarse de manera efectiva. Me quedo con esa. Está bien, está bien. No, por lo menos no es una pregunta de fintech, por ejemplo, y luego el siguiente invitado a lo mejor viene de otro sector y tenemos Exacto. que flexibilizarla. Mm. Vale, vale, pues nada, muchísimas gracias, Mariana. Pues nada, gracias a ti. Ha sido un placer, hemos aprendido algunas cositas y estamos en contacto para futuras participaciones. Perfecto. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Adiós.